Pues gloria sea a Dios, bendecido sea nuestro Señor en todo tiempo, en todo lugar. Desde nuestro corazón se llena nuestra boca con alabanza, porque grande, grande es nuestro Dios. Amén. Hoy tenemos un tema que llenó mi corazón. Bueno, muchos de ustedes siempre dicen lo mismo al pastor. Todos los temas le llenan su corazón, pero pues así es el Señor, ¿no? El Señor nos llena nuestro corazón y pues de eso compartimos. Si no, pues entonces trajéramos cualquier pan viejo, y no estamos trayendo pan viejo, sino como mencionó mi esposa, ¿verdad? La lechuga completa, ¿verdad? Que estaba fresca, que el nuevo paquete cada día. Así que nuevas bendiciones son del Señor cada día. Amén. Vamos a la escritura, vamos al libro de Mateo, capítulo 11. El tema del día de hoy es el yugo de Cristo, el yugo de Cristo. Y vamos a entender nosotros qué es el yugo de Cristo y por qué es instrumento de bendición a nuestra vida. Amén. Casi siempre que nosotros hablamos de un yugo, hablamos de esclavitud, se nos viene a la mente opresión, se nos viene a nosotros trabajos forzados, eso es un yugo, pero aquí el Señor dice que nosotros tenemos que tomar su yugo. Capítulo 11 del libro de Mateo, comenzando en el versículo 28, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces dice: tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ven? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué es el yugo? ¿Qué es el yugo? En agronomía, en lo que es todo esto del campo, de los animales, es un aparato que se utiliza para hacer trabajos que requieren mucha fuerza. Entonces, para esto, en vez de tener solamente un animal que lo empuje o que lo jale, se ponen dos animales. Pero en específico es un instrumento de madera, algunas veces es de fierro, pero mayormente es de madera, el cual se pone y tiene la función de restringir la voluntad de quien lo lleva. ¿Por qué restringe la voluntad? Porque no permite que muevas el cuello. Precisamente se pone en el cuello para restringir la voluntad. ¿Quiénes de ustedes saben que el cuello es nuestra voluntad? Si no saben que el cuello es tu voluntad, haz el experimento y ponte así firme. Y entonces tú vas a ver que, por ejemplo, si yo quiero ir para la izquierda, primero volteo y luego voy. Y si voy a la derecha, volteo primero a la derecha y luego voy. Pero si no estoy así, entonces parezco robot, ¿verdad? Parece uno... No, entonces uno tiene la libertad de mover el cuello. Cuando oímos algo que nos llama la atención, el cuello es lo primero, ¿verdad? Los oídos dicen: hey, mueve el cuello. Y el cuello se mueve. Tú no puedes hacer nada si no se mueve tu cuello. A donde va el cuello, ahí vas tú también. Ahora, esto no es tan evidente en nosotros porque nosotros andamos en dos piernas, ¿verdad? En dos pies. Pero los animales andan en cuatro patas, ¿cierto? Entonces, si tú ves a tu perrito, a tu gato, yo creo que aquí nadie tiene una vaca o un toro, pero si lo tuvieras, entonces verías lo mismo que hace tu perro. Y a donde mueve el cuello, va el perro. Y donde mueve el cuello, va el gato. Asimismo, de donde mueve el cuello, va el toro. ¿Ok? Entonces, para restringir su voluntad, esto es para que no hagan lo que quieren, sino que hagan lo que el que los dirige quiere que hagan. Entonces se les pone un yugo. Así, de esta manera, van a ir solamente hacia donde se dirigen. Entonces, el yugo es un instrumento de madera que tiene la función de restringir la voluntad de quien lo lleva. Amén. Pero Jesús dice: lleva mi yugo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está restringiendo nuestra voluntad. Vamos para allá, no te me adelantes, vamos a llegar ahí, porque es bueno que nosotros llevemos el yugo de Cristo.
Pero ¿cómo es que nosotros llevamos el yugo de Cristo? Bueno, primeramente hay que ver cuál es el propósito del yugo. Ya hablamos un poquito acerca de los trabajos. Pero en específico hay dos funciones para el yugo. La primera es trabajo en equipo. ¿Sí? Tú vas a llevar el yugo porque hay uno de las dos personas o de las dos animales que llevan el yugo, hay quien lo dirige y hay quien se somete a ese yugo. Fíjate bien que hay quien está ya capacitado para llevar el yugo, pero no lo necesita. ¿Sí? De las dos animales que se ponen, uno lo necesita y el otro no. Hasta que ya los dos son buenos, entonces los dos ya son dos animales que pueden llevar el yugo independientemente, pero si es necesario enseñar a otro, entonces tienes que poner siempre uno que sabe y uno que no sabe, para que el que no sabe aprenda del que sabe. Esto es el trabajo en equipo, ¿sí? Y el otro es para sometimiento en esclavitud. Y estos, pues ese es el que más oímos, el que más conocemos, el que más sabemos, ¿no? Que es que estamos bajo un yugo del gobierno, estamos bajo un yugo del trabajo, estamos bajo un yugo de etcétera. Entonces, vamos a ver primeramente lo bueno. El yugo como un instrumento de trabajo en equipo es someterse a un instructor o dirigente con el propósito de ¿qué? De completar una yugada. Ahora tú dices, ya me está hablando en términos agrónomos, ¿qué es una yugada? Pues una yugada es simple y sencillamente el trabajo que se puede realizar en un día con un yugo. ¿Sí? Eso es simplemente una yugada, es una manera de medir. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes conocen las hectáreas o los acres, ¿verdad? Ustedes dicen, no, pues yo tengo un terreno de tantos acres o de tantas hectáreas. Bueno, ¿cómo salen las hectáreas y cómo se salen los acres? Esto era un término que se utilizaba precisamente cuando llevaban unos animales y podían hacer el trabajo en un día, y eso le llamaban una yugada. Después se tradujo como un acre o una hectárea, depende de dónde vivas y de si estás en España o en América o donde sea, entonces se le llama acre o se le llama hectárea. Entonces pues es muy todo depende de los animales. Bueno, después ya lo hicieron, entonces le pusieron ya medidas a cada esto, pero antes era eso. El trabajo que se hacía en un día se llama una yugada, ¿sí? Una yugada, entonces es eso. Pero para esto, entonces, ¿qué? Se necesita que se sometan. Ahora, una cuadrilla, ya quitando de los animales, y nosotros vamos a trabajar en equipo, nosotros tenemos que estar bajo el yugo de una persona que sepa. Un equipo de trabajo tiene que tener alguien que los dirija. Ese dirigente es el que lleva el yugo, su yugo, y el yugo que va a poner sobre ti. Por eso es bueno. Ya vamos viendo que el yugo de Jesús es bueno, porque Él es el que lo lleva, el que nos instruye, para que nosotros también después seamos instructores. Fijémonos bien que Jesús llamó a muchos discípulos, pero no todos quisieron estar cerca de Él, solo 12, y esos 12 Él los instruyó. ¿Para qué? Para que se multiplicara, para que anunciaran el reino de los cielos. Pero entonces ellos tuvieron que someterse a ese yugo. Imagínate un Pedro que era un tremendo independiente. Yo creo que de todos los discípulos, Pedro era el más independiente de todos, al que más le dolió llevar el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque era impetuoso, ya
venían a arrestar a Jesús y ya Pedro había sacado la espada y había cortado oreja. Era torero, el primer torero que existe, ¿verdad? Ya, y dijo Jesús, no es así. Tomó la oreja del que había sido herido y se la puso otra vez. Dice, y quedó con su orejita buena. Y le dijo a Pedro, no es tiempo de espada. No es tiempo de espada. Pero Pedro estaba así, ay Señor. Y cuando vio a Jesús después de ser resucitado y estaban en la playa cocinando unos pescaditos bien sabrosos para el desayuno. Sí, hermanos, de allá se desayuna pescado, ¿ok? Entonces, ahí ya Jesús ya tenía asados sus pescaditos para el desayuno, y desde allá, desde lo profundo de donde estaban pescando, el Señor les dijo, echen las redes al otro lado. Es que no hemos pescado nada. Echen las redes del otro lado, y las echaron y se llenaron de peces. Y dijo, Pedro, es el Señor, y se aventó al agua y fue nada impetuoso. Pero ustedes pueden ver a un Pedro en primera y segunda de Pedro, manso, humilde, lleno de sabiduría, lleno y es comparable al Señor Jesucristo. Pero tuvo que pasar por ese yugo. Entonces, esto es el propósito de esto, ¿sí? Es bueno para el hombre, dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Esto es, que sea instruido, que no sea un toro loco. Y vamos a ir para allá, porque hay una historia acerca del toro y el buey. El buey es un toro, pero ya es un toro sabio, pero es un toro manso, ¿sí? Ya es un toro, no es que sea viejo, es que ya ha sido manso, que es toda su fuerza la concentra en lo que tiene que hacer, no en sus emociones, no en sus preferencias. Toma un buey y un toro y ponlos a ver unas vacas, y el buey va a estar tranquilo hasta que le indiquen que puede ir con las vacas. Pero el toro va a empezar y empieza a babear y empieza a emocionarse, y porque ve vacas y ve otra vaca y dice, no, yo quiero vacas, y va corriendo a las vacas, ¿verdad? Tenemos que trabajar, y su mente está solamente vaca. O si ve otro toro por allá, ¿qué quiere? Dice, vamos a ver quién es más fuerte. Y empieza a ver que sus cuernos, empieza a bufar. ¿Y por qué? Porque quiere medir su fuerza con el otro toro, a ver quién es más fuerte. El buey no es así. Ya es manso, ya es sabio, ya conoce, ya pasó por allí. Ya tuvo que hacer pasado por el yugo de otro buey, siendo el toro. Dice que Jesucristo aprendió obediencia. Él pasó por un yugo, el yugo de su Padre, y aprendió obediencia, igual que nosotros aprendimos de Él, y tenemos que aprender de Él. Se toma entonces un buey y se pone un toro que tiene que ser enseñado, y empiezan la labor, y hay unas vacas por allá, y el toro quiere zafarse, quiere ir, pero que tiene su voluntad doblegada con la voluntad del buey que está al lado de él. Entonces trata, pero no puede, porque es más fuerte el buey que el toro. Porque un buey no ha perdido su fuerza, pero es manso y es más fuerte que el toro. Entonces el yugo no se va para donde el toro quiere, sino para donde el buey dirige. Y buey no es una mala palabra, ni es una cosa ofensiva, sino es algo que es digno, es algo bueno, es algo deseable. Entonces en la Escritura dice, no pongas a arar a un buey o a un toro y un asno, o a un buey y a un asno. ¿Por qué? En primer lugar, porque son dos animales que tienen fuerza diferente.
Entonces el que tiene más fuerza va a arrastrar al otro y van a acabar los dos lastimados. Por eso dicen, no, hay un versículo que ustedes han oído que habla Pablo y dice, no te unas en yugo desigual. Si has oído ese, dice, no os unáis en yugo desigual. Y esto habla de qué, de las relaciones que nosotros tenemos, no necesariamente de noviazgo, aunque mayormente se habla de noviazgo, de matrimonio, pero también en cuestiones de amistad. ¿Por qué? Porque los amigos que no conocen a Cristo van a querer hacer las cosas del mundo. Pero tú amas al Señor y tú dices, esas cosas del mundo ya no son algo que va a glorificar a mi Cristo que vive en mí. Entonces es algo que no me va a convenir. Pero si tú tienes una relación, estás en un yugo con esa otra persona. Nadie que vaya al matrimonio en una unión donde uno ama al Señor y el otro no conoce al Señor va a tener un buen final. Es posible, pero es muy difícil. Por eso el Señor nos deja saber que busquemos primeramente. Mira, cuando yo conocí a Lupi, a mi esposa, lo primero que yo quise saber es su llamado y el amor que ella tenía hacia el Señor. Si ella no tenía su amor hacia Dios más grande que el amor hacia mí o hacia otra cosa, yo no iba a poder tener algo con quien yo compartir el resto de mi vida. Pero o sea, yo me recuerdo muy bien que fuimos y me acuerdo que fuimos a un laguito que estaba ahí en San Antonio, un lago chiquito que tenía patos que después nos persiguieron. Pero, bueno, persiguieron a mí y a ella, ¿no? Pero me acuerdo que nos gustaba caminar mucho en ese parque y nos sentamos en una banca y comenzamos a platicar acerca de estas cosas. Todavía ni éramos novios ni nada, salíamos como amigos. Y le pregunté, ¿cuál es tu meta en la vida? Dice, pues yo tengo un llamado, el llamado a servir al Señor. Y dije, wow, pues yo también. Y empezamos a compartir y se nos fue el resto de la tarde en esa conversación, más de 2 o 3 horas, hablando de lo que Dios tenía. Y entonces eso llenó mi vida, me dio a mí no me importaba tanto si me amaba o no me amaba. Si ama al Señor, va a poder amarme a mí. Amén. Y eso es lo que ha sido. Y llevamos todos estos años en unión, no porque sea yo alguien o ella sea alguien, sino porque Dios es primero en nuestra vida. Amén. Ese es el yugo que nos une. Entonces yo puedo ir con ella y podemos hacer cualquier cosa, podemos enfrentar cualquier situación. ¿Por qué? Porque nuestro yugo es igual, es algo que el Señor nos ha dado. Pero hay yugos que no son buenos. Y hablando de estas cosas, vamos al otro punto del yugo, el yugo de sometimiento o de esclavitud, el cual puede ser el yugo de la ley. Y ustedes van a ver que todo lo que Jesús habló acerca del reino de los cielos era algo mayor que la ley. La ley es buena, dice, es un buen yugo, pero no es tan excelso, tan precioso, tan grande como lo es la gracia. Y hay algo mayor que lo que el yugo de la ley da, porque eso es temporal y se dio temporal mientras no estaba una relación personal entre los hombres y Dios, porque era imposible. No había sido vencido el pecado y la muerte. Por tanto, hasta que Jesús no murió y resucitó, entonces no pudo haber esa relación. Y si no había esa relación, entonces la ley era lo que mandaba o lo que dirigía o lo que comandaba tus acciones. Tú querías ver si era bueno o no darle un golpe a tu vecino. Bueno, entonces dice ahí, no golpearás a tu vecino. Bueno, entonces ya, no lo voy a golpear. Bueno, es que yo tengo justificación. Bueno, ahí dice también, si alguien mata, tú tienes el derecho de ir y también cobrar eso. Entonces dice, ojo por ojo y diente por diente. Y eso lo dijo Jesús. Habéis oído
que se dice ojo por ojo, diente por diente, pero aquí yo te digo, hay algo mayor. Amén. Al que te ofende, perdónale. Pero antes de perdonarle, pon la otra mejilla. ¡Auch! ¿Cómo? El Señor vino a enseñarnos algo mayor que la ley. El Señor vino a enseñarnos algo mucho mejor. Cuando haya un conflicto, decía este pastor que estaba compartiendo y me gustó mucho la predicación de él. Dice que fue y buscó a un médico y en su plática con él le decía a este médico, este doctor, le decía, mire pastor, casi el 70% de los hospitales podría estar vacante si la gente aprendiera lo que es el perdón. Dice, la falta de perdón lleva consigo muchos males. Porque la falta de perdón nos lleva a amargura, a rencor, nos lleva a... Dice, todo eso físicamente produce malestares, produce enfermedades, produce cosas que quitan la salud. Dice, pero las personas que son prestas para perdonar a quien les ofende, las personas que son prestas a no guardar rencor ni buscar venganza, dice, son mucho más saludables. En mi experiencia como doctor se lo digo, son mucho más saludables que aquellas personas que guardan y me las vas a pagar, ¿verdad? Y por esta que me voy a vengar. Dice, que te vaya bien, que te machuque el tren. ¿Verdad? Remuela bien. Que te vaya bien, pero que te machuque el tren. No. La ley vino a darnos a nosotros una pauta de cómo una persona debe de comportarse, pero es imposible de cumplirla toda. Jesús la cumplió toda, pero dijo, habiéndola cumplido, ahora yo les voy a dar algo más excelente, algo superior a la ley. No que la ley fuera mala, pero hay algo mejor. Entonces vino a quitar el yugo de la ley para traernos su yugo. ¿Ven? No estamos nosotros liberales, libertinos. No voy a hacer lo que se me pega la gana, porque tengo quien me guía, tengo quien está conmigo, tengo quien... Yo no tengo que ir y buscar en la escritura si puedo golpear a mi vecino o no. Mi corazón está escrito que tengo que amarle como a mí mismo. Entonces yo no necesito ir y buscar si yo puedo o no puedo. Yo simple y sencillamente, la ley ahora está escrita no en un libro o en una piedra, sino está escrito en mi corazón. Entonces soy libre de ese yugo. Pero hay otro yugo, el yugo de un conquistador o de una nación o de un reino. Alguien que ha venido y toma esta nación, como nosotros hemos visto en tantas ocasiones, como este reino conquistó este otro reino y ahora lo sometió. Ustedes van a la escritura y van a ver que Dios permitió que su pueblo fuera sometido por el rey de Babilonia, por el reino de Babilonia. Pero también dijo, aquellos que se sometan a ese yugo vivirán. Y va a ser un yugo duro, porque el Señor le dijo al profeta, 70 años estarán en cautiverio, pero después regresarán. Dice, si se someten a ese yugo, porque es un castigo. ¿Por qué es un castigo? Porque ¿qué? Porque al que Dios ama, ¿qué? Castiga. Porque el castigo no es malo, porque Dios es bueno, pero es necesario que nosotros vayamos y tomemos. Ese es el yugo. Y por 70 años estuvieron sometidos a ese yugo, pero el Señor dijo, pero yo quebrantaré el yugo de Babilonia.
y seréis libres. Amén. Amén. El yugo de Babilonia, dice, pues después de Babilonia vino Media y Persia, y después de Media y Persia vino Grecia, y después los romanos. ¿Cuándo se va a romper esto? Con Jesucristo se rompió toda esclavitud, toda opresión. Porque no somos del reino de esta tierra, sino del reino de los cielos. Y eso es lo que Jesús, lo que Dios dijo a través del profeta: quebrantaré el yugo de Babilonia. Pero hermanos, no se trata de un yugo natural, porque el pueblo de Dios siguió siendo parte del nuevo reino, del nuevo reino, del nuevo reino, hasta llegar a Roma. Y solamente en 1947 fue declarado país libre. Mientras tanto estuvo bajo, el último que lo tenía era Inglaterra, todo ese territorio. Hasta que Inglaterra dijo: yo lo suelto. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos un reino que no es de este lugar. Por eso entonces nosotros en Jesucristo hemos roto ese yugo, el yugo de cualquier reino, de cualquier imposición, de cualquier gobernante. Amén. Pero también tenemos yugo de un acreedor. Cuando tú te metes en crédito, cuando tú pides prestado, cuando tú entras en una deuda, entonces tú eres oprimido por el acreedor. ¿Por qué? Porque muy tranquilamente te dice el acreedor: sí, compra hoy y paga mañana, ¿verdad? Pero mientras estás en eso, cada mes está ahí la renta, el pago con intereses. ¿Hasta cuándo? Hasta que es cumplida la nota. Ahora, hay cosas que nosotros, pues no sé si es posible no entrar siendo acreedores, pero hay algo que yo meditando en esto y viniendo hacia el santuario, preguntaba al Señor, le dije: Señor, pues nosotros estamos en una hipoteca, entramos en una compra de una casa. Dice: ¿cómo es esto? Dice: porque yo soy tu acreedor. No es quien te dio. Dice: yo soy quien proveo y yo soy quien tengo esto bajo control. Si tú tienes y tú piensas que tu acreedor, o sea, el banco a quien pediste el préstamo, es tu acreedor, dice, entonces tú eres esclavo de eso. Pero si tú te fijas que yo fui quien lo hizo y lo permitió, yo soy quien lo va a cumplir. Tu deuda no es tu deuda es mi deuda. ¿Ves qué diferente? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en aquel que nos da todas las cosas, si tú dices: yo tengo un trabajo y gracias a esta institución o aquella institución, entonces ese es tu proveedor. Pero nosotros no tenemos ese proveedor. Nuestro proveedor es Dios. Él es quien te da la capacidad, la salud, la destreza para hacer lo que tienes que hacer. No importa quién te dé el trabajo. Él es tu jefe y tu proveedor. Él escribe el cheque, no aquel que te lo da. Por tanto, si tú buscas un aumento, esto es algo sabio, ve de rodillas al Señor y dile al Señor, porque Él es quien lo hace, no la persona que está ahí diciéndote cada semana lo que tienes que hacer. Cumple con tu trabajo, sé eficiente, pero tú, jefe, tu mayordomo, ¿cómo le quieres decir? Es el Señor Jesucristo y Él es quien da el cheque cada semana o cada quincena. ¿Amén? Pero puede ser también un esclavo o sometido a tu cónyuge cuando solamente uno tira y el otro es arrastrado. ¿Te acuerdan del toro y el asno? Bueno, tiene que ser igual. Tienen que ponerse de acuerdo y tirar con la misma fuerza.
Este es un buen matrimonio, este es algo que es sabio, cuando ambos están de acuerdo y van al mismo lugar. Pero si no, uno va a decir, es para acá y el otro es para acá. ¿Y a dónde van a llegar? A ningún lado. Tienen que ponerse de acuerdo. Vamos a hacer algo. Hablamos. Yo, perdón que me ponga mucho ejemplo, pero le decía a mi esposa, tuvimos que hacer un gasto de la cuenta de ahorros que yo tengo, pero no es mi cuenta de ahorros, es nuestra cuenta de ahorros. Y antes de hacer cualquier gasto, nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, se va a hacer este gasto. Porque todas las cosas no son mías o son de ellas, sino son de nosotros. Amén. Entonces, eso es cuando tú vas bien en tu matrimonio, en tu hogar, es cuando hay conversación, hay entendimiento, hay comprensión y ambos están de acuerdo en ir y tomar una decisión. Pues de otra manera, no, pues yo quiero ir de vacaciones a Vallarta. Y el otro, no, pues a mí se me antojó más las cataratas del Niágara. Y pues están en oposición, ¿verdad? Están. Dice, pues que te vaya bien en tu viaje. No hay que ser sabios, ¿verdad? Pero el otro, y hay muchos yugos, pero este yugo es importante saberlo, es el yugo del vicio o de adicción. Hay algunas cosas que no son buenas, ¿ok? Que son adicción, y bueno, la más común es que ya las conocen ustedes, pero hay otro tipo de adicción. Puede ser adicción a la televisión, o puede ser adicción a no hacer nada, o puede ser adicción a no hacer algo, ¿sí? Como puede ser adicción a no limpiar, puede ser adicción a no ejercitarse, o a ver, hay ciertas cosas que son adicción. No nada más los dulces, chocolates y el café y algunas de esas cosas son vicios o son adicciones. Hay cosas que nos afectan y afectan nuestra salud también, ¿verdad? Si no estás en un lugar limpio, te va a afectar. Primeramente vas a llegar y un lugar sucio no te dan ganas de hacer nada. Entonces, si tienes tu lugar limpio, sobre todo si es tu lugar de trabajo, o tu lugar de dormir, o tu lugar de comer. ¿A quién le gusta ir y comer y tener todos los trastes en la mesa sucios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, imagínate, okay, te lo pongo de esta manera, vas a ir a un restaurante y vas a ir a comerte unos chilaquiles con frijoles refritos, ¿okay? Y te sientan en una mesa donde terminaron de comer otras personas, pero están todos los platos allí. Ay, qué feo, ¿no? ¿Qué le dices? Oiga, limpie antes de sentarme. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Entonces hay ciertas cosas, ¿verdad?, que son yugos que tenemos que romper. Gloria a Dios. Regresemos a Mateo y estamos solamente en pero ahora vamos a leer desde un versículo antes, ¿sí? Ya leímos el 28, el 29 y el 30, ahora vamos a leer desde el 27. Mateo capítulo 11, comenzando ahora un versículo antes de lo que leímos aquí. Antes de que el Señor dijera, venid a mí los que estéis cansados y trabajados, hay un versículo anterior que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino ¿quién? El Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y sigue diciendo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero aquí hay algo que es bien importante, y es que el Hijo conoce al Padre y pone en nosotros el yugo bueno de Dios. Porque el Padre es un Padre que instruye,
que ama, que corrige, que castiga para nuestro bien. Entonces dice Jesús, yo conozco al Padre y ahora yo les digo, el Padre y yo uno somos. Toma mi yugo. ¿Cuál yugo? Es el mismo yugo de Dios, del Padre. Toma mi yugo, que es bueno, es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos cargas. ¿Qué hicimos nosotros a fin de año? No escribimos en una tarjeta todas las cosas que no eran buenas, que queríamos librarnos y las trajimos y las pusimos a desbaratarse en el aparato ese que trajimos. Las entregamos al Señor, entregamos simbólicamente nuestras cargas, pero no nos fuimos con las manos vacías, nos llevamos la carga de Jesús, que es ligera. Amén. Es bueno el trabajo no es malo. Adán recibió la maldición del trabajo, sobre el trabajo, le dijo, con el sudor de tu frente, no con el del frente, sino con el tu frente. Sí, con el sudor de tu frente recogerás la cosecha, pero también el campo te dará abrojos y espinos. Esa es una maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia que fue encontrada en él. Pero Jesús ha venido a quitar, a librar esa maldición. El trabajo es bueno. De otra manera, Dios no hubiera puesto a Adán a labrar el huerto. ¿Qué es trabajo? Antes de que Adán comiera la manzana o el membrillo o el mango que le dio Eva, antes que desobedeciera y cogiera el fruto del árbol que se le fue dicho que no comiera, Dios le dio trabajo. El trabajo es bueno. No es bueno para el hombre estar ocioso. Dice bien el proverbio, una persona que está ociosa es una persona que va a tener vicios, ¿verdad? La ociosidad es la madre de todos los vicios, o el padre de todos los vicios, o por ahí va la cosa. Una persona que esté sin hacer nada es una persona que va a estar pensando en hacer algo que no es bueno. ¿Qué? El trabajo es bueno y yo quiero que cada uno de nosotros bendigamos nuestro trabajo, porque no tenemos ya maldición sobre eso. Ya no es que vamos a hacer un esfuerzo para no obtener un beneficio. Ahora todo lo que hagas en el nombre de Jesucristo, porque así es como nosotros hacemos, vamos a recibir buen beneficio. No vamos a traer espinos y abrojos, sino vamos a traer buenas lechugas, buenos pepinos, buenas zanahorias a nuestro hogar. Vamos a tener una remuneración no nada más justa, sino sobreabundante por nuestro trabajo. Bendice tu trabajo, porque no es ya maldito, sino ha sido bendecido. Amén. Este es el yugo que nos conviene. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, ya no tienes la maldición del mundo, ahora tienes la bendición mía, pero es un yugo también. ¿Sí? Cristo es nuestro instructor, nuestro ejemplo y nuestro guía. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos toros. Aprende a ser buey, aprende a ser humilde, pon tu fuerza en el propósito para lo cual va a traer un buen beneficio. Amén. Sea personal, sea en el hogar o sea en la comunidad. El yugo de Cristo es un instrumento de bendición porque rompe todo otro yugo que no es su yugo. Ya vimos nosotros la lista: la ley, otro reino, un conquistador, nuestros acreedores, aún nuestro cónyuge, o un vicio o adicción. Son cosas que tienen que ser quebradas para entrar ahora bajo el yugo de Cristo.
No dice que te divorcies, dice que te pongas de acuerdo. ¿Verdad? Dice que dos que se ponen de acuerdo van más lejos. Amén. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Para encontrar descanso para nuestra alma, hermano, es bien importante que nosotros busquemos esto, porque teniendo el yugo del Señor, nosotros vamos a encontrar descanso. Nosotros vamos a encontrar reposo. Reposo no quiere decir tirarte en una hamaca y no hacer nada. Reposo quiere decir descansar después del trabajo, ¿sí? Eso es reposo. Que lo que has hecho, lo has hecho para el Señor. Y, Señor, esto es para tu gloria. Amén. Ponerse de acuerdo en el hogar es para tu gloria. Alcanzar las cosas juntos en el trabajo es para tu gloria. Hacer las cosas y dejar cosas que no tenemos que hacer y hacer cosas que debemos de hacer para tu gloria. Este es el yugo de Cristo y es instrumento de bendición. Espíritu Santo, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, el que hayas iluminado a nosotros a través de este pasaje. Pedimos, Señor, así mismo que todo esto quede grabado en nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo, te damos gracias por Jesús, te damos gracias porque su yugo es fácil y ligera la carga, porque nosotros hemos dejado todo otro yugo para tener ahora el yugo de Cristo, que es instrumento de bendición en nuestra vida. Señor Santo, ayúdanos, Señor, a presentar delante de ti todo yugo que no sea bueno para que sea destruido, porque nosotros queremos solamente tener un solo yugo, tu yugo, Jesucristo. En tu nombre, oh Señor, oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios.